Diego, ¿cómo estás, ¿Qué Diego? tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bienvenido. No, gracias por invitarme. Para un sector, fuiste el malo de la película. Bueno, hay que pensar en el futuro, hay que pensar de qué manera podemos resolver temas concretos de los argentinos y ocupar el rol que hay que ocupar, que básicamente, que para el justicialismo es muy difícil, ¿no? Ser oposición, pero que bueno, que implica fundamentalmente en los momentos que hay que tener madurez, en los momentos que hay que marcar límites, y en los momentos que hay que aportar y ponerse a trabajar en el Congreso de la Nación para mejorar las leyes y demás, hacerlo. Digamos, hay algunos que decidieron oponerse por oponerse, nosotros decidimos trabajar en cada una de las leyes y tratar de aportar lo mejor. A veces es fácil, a veces se complica. En este proceso de que el justicialismo se modernice o se ayorne o busque nuevas alternativas, hay otros que salen beneficiados, ¿no? Porque es un tiempo de reconversión que lleva etapas y etapas. Sí, no es una tarea sencilla, no es una tarea Después de una derrota electoral como la que vivimos, en donde además perdimos la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito electoral de la Argentina, cuando no esperábamos una derrota y demás, acomodarse y realmente recuperarse y renovarse es una tarea que no va a ser fácil, es una tarea que va a llevar tiempo. Hay dirigentes políticos que tienen esa vocación, hay jóvenes intendentes, hay legisladores, hay gobernadores jóvenes que evidentemente están con esta idea de una recuperación, una regeneración del peronismo. En el sindicalismo también hay figuras que empiezan a hablar de este tema y será un proceso que quizás una primera etapa sea en el 2017, pero estoy absolutamente convencido que hasta el 2019 es un proceso que no se va a dar, ¿no? A ver, ¿se puede dar el lujo justicialismo de no contar con Sergio Massa, por ejemplo? Yo creo que Sergio Massa es peronista, no tengo ninguna duda al respecto, y quizás en algún momento tomó alguna decisión por cuestiones propias del peronismo, por cuestiones propias de quienes conducían en su momento, de abrir su propio camino, pero no tengo dudas que forma parte de esos dirigentes del peronismo que quieren renovar. Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, los gobernadores, algunos intendentes, desde Insaurralde hasta Zabaleta, pasando por Catopodis y Menéndez. Es decir, hay una nueva generación de dirigentes que por lo menos nosotros como justicialistas vemos que pueden encarnar un esquema de recuperación y de encarnar un nuevo liderazgo dentro del peronismo. La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, ¿qué papel juega dentro del peronismo? El que ella quiera y el que ella pretenda, me parece, nosotros estamos pensando en otro esquema, claramente. Nosotros creemos que hay que mirar hacia el futuro, creemos que hay que valorizar muchas de las cosas que se hicieron, porque hay cosas muy buenas estructuralmente que se hicieron en la Argentina, hay cosas de las cuales no estamos de acuerdo, que la hemos dicho públicamente, hay cosas que seguramente tenemos que aprender, porque si no hubiésemos ganado una elección, claramente. Claro. Si nosotros hubiésemos hecho todo bien, hubiésemos ganado una elección, evidentemente había situaciones o cosas que no pudimos comunicarnos como correspondía al conjunto de los argentinos. Lo que sí tengo claro es que el peronismo necesita acomodar sus banderas al siglo XXI. Acomodar sus banderas al siglo XXI, y en este momento particular que está viviendo la Argentina, donde hay dificultades de trabajo, donde hay dificultades muy serias, donde la gente no llega a fin de mes, donde hay dificultades con el déficit fiscal, donde hay dificultades con el endeudamiento, me parece que tenemos que tener un rol sensato, pero también un rol claro para marcarle al gobierno muchos de los temas que evidentemente nos compartimos, ¿no? Quizás es un tema sensible para vos, pero me parece que para la audiencia es importante, porque a vos se te identificó mucho con el kirchnerismo. Claramente, sí. Este cambio tuyo, no cambio quizás de pensamiento, de idea, porque quizás mantenés tus mismas banderas y tu propia identidad política, pero hubo a la vista de los demás un cambio como de actitud frente a quien hasta hace poco tiempo había sido tu líder política. ¿A qué se debe? ¿Lo sentís? ¿Cómo se lo explicarías a la gente? Básicamente nosotros perdimos una elección, primero lo he explicado muchas veces, ¿no? Perdimos una elección, y cuando perdimos una elección lo primero que hay que hacer es una autocrítica. Lo primero que hay que decir, bueno, ¿por qué perdimos? Eso nunca estuvo en nuestro espacio. No solo hay que hacer una autocrítica, sino que realmente hay que encontrar un mecanismo de gobernabilidad en la Argentina. Había cosas que el Estado tenía que resolver, independientemente del color político de quien gobernaba. Me parece, lo hablaba el otro día con Daniel Scioli, que tuve la oportunidad de tener un encuentro, y había cosas que teníamos que resolver independientemente de quién ganara. Claro. Y me parece que esa madurez, que no solamente se da conmigo, se da con Pichetto, con Urtubey, con Casas, con Uñac, con un montón de gobernadores, un montón de legisladores, un montón de intendentes, se da en un debate que efectivamente teníamos que encontrar la manera de debatir y justamente tratar de mejorar las cuestiones que tenían en el legislativo. Otros eligieron otro camino,
que me parecía que no era poner los intereses particulares y personales de un espacio político por encima de los intereses de la Argentina. Nosotros creemos que los intereses de la Argentina están por encima de cualquier interés y en algún momento en el debate con los gobernadores entendíamos de que teníamos que tomar una decisión en ese sentido, siendo respetuoso del pasado y siendo respetuoso de muchas de las cosas. Antes de las PASO, esas internas de la provincia de Buenos Aires, donde vos estabas muy entusiasmado recorriendo la provincia y donde sentías que en la provincia de Buenos Aires, me lo has dicho en alguna entrevista en particular, tenías mucho apoyo en el interior de la provincia, después te bajaste esa candidatura. ¿Sentís que ahora puede haber pasos más abiertas que las del pasado? Mira, la experiencia no fue buena de las PASO. La verdad que fue una experiencia del peronismo cuando entra en una pelea electoral, donde juegan todas las pasiones y demás. Es un instrumento, es una norma, existe y yo creo que quizás es un mecanismo para que podamos elegir mejor los candidatos. De todos modos, la experiencia no ha sido buena. Y me parece que hay que aprender de esas experiencias y veamos cómo nos podemos acomodar. El año que viene es un año en donde hay, este año, el 2017 es un año en donde hay elecciones distritales. Claro. Quizás todos estamos mirando la provincia de Buenos Aires porque es la de mayor envergadura, pero también se eligen el resto de las provincias del país y seguramente el peronismo va a tener muy buenas ofertas electorales. A ver, fue un primer año complicado para el gobierno, vos sos un opositor, pero tenés una visión y un panorama de moderación. ¿Cómo lo ves? Porque hubo situaciones como la del Correo y demás. Lo del Correo es un escándalo y es una situación muy grave, es una situación que debe investigar la justicia, hay 6 causas penales, creo que no se cumplieron con los procedimientos, el procurador del Tesoro tiene que investigar a ver si efectivamente se firmaron con todas las facultades un acuerdo, el presidente Macri claramente entró en un proceso de incompatibilidad de intereses, conflicto de intereses, son acciones que fueron de él hasta el 2009, después transferidas a sus hijos, usufructuadas por el padre. Está de los dos lados del mostrador, el Poder Ejecutivo es unipersonal. En el Congreso de la Nación estuvo esta semana el ministro de Comunicaciones. Nosotros no estamos conformes como bloque justicialista con la propuesta y con la presentación del ministro y creemos que es un tema que tanto el presidente debe aclarar. No creo que se pueda volver a foja cero y hay un tema que se tiene que resolver el Estado y tiene que actuar la justicia. Pero un grupo de justicialistas pidió el juicio político. No creemos que sea el camino. Hoy está la justicia investigando con distintas causas penales y causas que tienen que ver con la quiebra y está el Congreso de la Nación. Hace pocos días, lo hablábamos con Miguel Pichetto, se le autorizó a la Auditoría General de la Nación justamente a que podamos, el Congreso de la Nación pueda auditar ese convenio. Me parece que ese es el camino y me parece que esa es la manera de avanzar en ese sentido. Me parece que el juicio político responde a otras actitudes políticas. Hay algunas situaciones que cuando uno las ve desde afuera, porque el mundo nos mira desde otro lugar, al presidente le han preguntado particularmente por tarifas y particularmente por Milagros Salas en el exterior. ¿Cómo lo entendés vos? Son dos cosas. El tema tarifa me parece que es un tema que había que resolver, me parece que lo resolvieron mal, tanto el año pasado como este año. No se puede tomar decisiones ajenos a la capacidad de pago de la gente. En primer lugar. En segundo lugar, cuando marcan una pauta inflacionaria del 17%, si todo aumenta al 40, al 60, los peajes, las tarifas y demás, no se va a cumplir la pauta inflacionaria. Claro. El primero que tiene que dar el ejemplo, básicamente, es el Estado. El Estado tiene que dar el ejemplo para que todas las expectativas se alineen. Me parece que esa es la manera también, no solo de resolver el problema inflacionario, que es un problema difícil, y ir despacito resolviendo el tema tarifario. Nosotros con un grupo de legisladores estamos estudiando a partir del 1 de marzo, una ley en donde haya una cláusula gatillo, en donde no pueden aumentar las tarifas más de lo que aumenten los salarios de los argentinos, de manera tal de que no nos desayunemos todos los años de aumentos superiores a lo que puede pagar el bolsillo de la gente, ¿no? Podríamos seguir charlando. Sí, seguramente. Pero se nos acabó el tiempo. Gracias. No, gracias por invitarme.